Este domingo entramos una nueva temporada del año cristiano. Esta temporada se llama Cuaresma. ¿Saben algo de Cuaresma? Quizás recuerdan que para prepararnos para Navidad pasamos por una temporada de preparación que se llama Adviento. De la misma manera, para prepararnos para celebrar la Pascua, pasamos por una temporada de preparación que se llama Cuaresma. Durante Cuaresma nos enfocamos en el sufrimiento y el sacrificio de Jesús. Así que para esta nueva temporada vamos a iniciar una nueva serie. Y esta serie se basa en el libro de Lucas. Vamos a seguir los pasos de Jesús en el libro de Lucas desde su última cena hasta su último respiro en la cruz. Así que espero que ustedes sean bendecidos por Dios por medio de esta serie y que Dios amplíe nuestra fe por medio de su palabra. Bueno, enfocándonos en este pasaje que acabamos de leer, habla de Pascua. La cena que Jesús celebra es una cena de Pascua. La primera Pascua tuvo lugar en Egipto, en un momento en que los israelitas eran esclavos en Egipto. Éxodo capítulo 1 nos da una idea de cómo era para los israelitas ser esclavos. Significaba sufrimiento. Los israelitas se vieron obligados a hacer todo el trabajo que los egipcios despreciaban. El trabajo duro y manual para el que los egipcios se consideraban demasiado buenos. Hicieron un trabajo agotador en los campos de trigo, inclinándose para cosechar el trigo, luego levantando las gavillas sobre sus hombros y llevándolos al molino. Mezclaban tierra, agua y paja para hacer ladrillos, empaquetaban los moldes y los apisonaban a ritmo, uno tras otro, bajo el sol, durante todo el día. Eventualmente, el sufrimiento de los israelitas llegó a ser tan grande que clamaron a Dios. Bueno, es importante que hacemos una pausa aquí, porque los discípulos también están esclavizados en cierto modo. Están esclavizados al pecado. No están siendo obligados a actuar por una fuerza externa, sino por una fuerza interna. Esta fuerza es llamada pecado original por algunos teólogos. Otros la llaman depravación humana. Cualquiera que sea el término, es esta fuerza que la empuja a los discípulos a hacer cosas incorrectas. Lo vemos cuando los discípulos discuten en la última cena sobre quién de ellos será el más grande. Todos querían un lugar de honor junto a Jesús y todos pensaban que ellos lo merecían. También vemos el pecado en acción cuando los discípulos se duermen en las horas posteriores a esta cena. Jesús les pide que se mantengan despiertos y que lo ayuden a vigilar. Les pide su apoyo, que estén con Él en este momento de gran necesidad. Y sin embargo, ellos se duermen. Una pregunta para todos nosotros quizás será: ¿con qué frecuencia estás allí para tus amigos cuando te necesitan? De manera similar, y sé que estoy avanzando un poco en la historia aquí, pero de manera similar, todos los discípulos huyen cuando aparecen los soldados romanos. No muestran valor cuando encuentran oposición. En cambio, abandonan a su Señor
y Maestro, Jesús. Existe esta fuerza interna que trabaja en contra de las mejores intenciones de los discípulos. Los hace competir por el honor, cuando humildemente deberían considerar a los demás mejores que ellos mismos. Les hace quedarse dormidos cuando deberían permanecer despiertos y correr cuando deberían permanecer firmes. Esa fuerza es el poder del pecado. El pecado es una forma más profunda de esclavitud. Es algo que opera dentro de nosotros. Y para que no crean que me lo estoy inventando, mira Romanos 6, donde Pablo escribe: ¿no saben que cuando se ofrecen a alguien como esclavos obedientes, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sean esclavos al pecado que conduce a la muerte o a la obediencia que conduce a la justicia. Podemos ver esa fuerza en los discípulos, pero pregúntese mañana, ¿podemos ver el pecado en nosotros mismos también? Me pregunto esta mañana, ¿alguna vez se sintió como una batalla cuesta arriba para ser una buena persona? ¿Alguna vez has sentido que está trabajando duro para avanzar, para mejorar su vida? Lo que estoy diciendo es que alguna vez has tenido días en los que tienes que esforzarte mucho para ser amable y gentil con las otras personas. Yo tengo días así. Hay una razón para eso, y la razón es el pecado. El pecado no solo aparece cuando estamos furiosos porque alguien nos interrumpió en la carretera. También aparece en niveles más profundos como racismo, sexismo, clasismo. Menospreciar a los demás por el color de su piel, su género o la cantidad de dinero que tienen. Todo está mal. Y sin embargo, siempre estamos despreciando a los demás, ¿no es cierto? La raíz de todo eso es el orgullo y la idolatría, pero sobre todo es el pecado. Nos tiene agarrado. El pecado nos esclaviza, al igual que los egipcios esclavizaron a los israelitas. Finalmente, los israelitas se cansaron tanto de sufrimiento que clamaron a Dios. Y Dios inmediatamente se puso a trabajar para liberarlos. Envió una serie de plagas sobre los egipcios para mostrarles su poder. Esas plagas culminaron con la más terrible de todas, el ángel de la muerte que hirió a los primogénitos de los egipcios. Este ángel de la muerte también habría matado a los primogénitos de los israelitas. Pero los israelitas habían recibido instrucciones especiales de Dios a través de su siervo Moisés. Ellos, los israelitas, mataron un cordero al anochecer y esparcieron la sangre de ese cordero en los postes de las puertas de su casa. También comieron hierbas amargas y pan sin levadura, como fueron instruidos. Esta noche, cuando el ángel de la muerte salió a matar a los primogénitos, pasó sobre las casas de los israelitas. De allí viene el nombre Passover en inglés, porque el ángel passed over, pasó sobre esas casas. El cordero fue la
parte más importante de la primera Pascua. Tenía que tener un año y no podía tener ningún defecto. No tenía huesos rotos, no tenía enfermedades de la piel. No podía tener ningún defecto. En nuestro texto de hoy, Jesús y sus discípulos están celebrando la Pascua juntos. Y fíjense, tienen pan y vino. Pero no se hace mención del cordero. El cordero era la parte principal de la comida. Realmente no se puede comer, no se puede llevar una cena al pan y vino. Se necesita más, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el cordero en Lucas 22? Él está allí, en la cabecera de la mesa. Jesús es el cordero. Es el cordero perfecto e impecable. Y su sangre esparcida sobre las postes de nuestras vidas cubre nuestro pecado. ¿Entendieron esto los discípulos reunidos alrededor de la mesa pascual? Probablemente no. Pero la verdad de las palabras de Jesús quedó clara cuando Él fue a la cruz. Allí en la cruz el cuerpo de Jesús fue golpeado y su sangre derramada. Si pudiéramos estar debajo de la cruz con Juan, uno de los discípulos que estaba allí, imagino que sentiríamos horror. No, Jesús, no tienes que hacer esto. Por favor, no para mí. Yo soy el que pecó. Yo soy el que merece ser castigado. Pero creo que también nos sentiríamos asombrados porque a pesar de nuestras objeciones, Jesús no se mueve. No tiene que sufrir así. Pero se queda allí porque quiere, porque desea hacer esto. Y es allí cuando nos damos cuenta, este es el acto de amor más magnífico que jamás hayamos visto. No hay amor como el amor que Jesús nos mostró en la cruz. Hay una canción que dice, oh, cómo me ama Jesús. En inglés se dice, oh, how he loves you and me. Oh, how he loves you and me. Oh, cómo nos ama. Qué increíble es su amor. Espero que ya te haya pasado esto. Pero si aún no, espero que suceda hoy. Ese momento en que todo lo que Jesús hizo por ti en la cruz, el dolor que soportó, el amor que mostró. Espero que tengas ese momento en que todo esto te golpea como una fuerza abrumadora, como una fuerza increíble y te dices, oh, wow, Jesús. Espero que el Espíritu Santo lo mueva a experimentar cuán poderoso es que Jesús te ama. Hola, Alexi. Él tomó tu lugar en la cruz. Como resultado, no hay nada que pueda hacer para agregar a su salvación. Es decir, no hay nada más que tengas que hacer para ser salvo. No es como que
Pero no es como si Jesús te hubiera llevado a la mitad del camino a los cielos. Y ahora tienes que obedecer a Dios perfectamente para llegar, para traspasar la segunda mitad. No, Jesús es suficiente. Él te ha traído hasta el final. De una manera similar, no hay nada que puedas hacer para alejarte de tu salvación o para separarte de tu salvación. Todos sus errores pasados y todos sus errores futuros ya están contabilizados. Todos están cubiertos por la sangre del Cordero. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús por la primera vez, dijo: mira, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esta mañana quiero que lo hagas personal. Jesús es el Cordero que quita tus pecados y mis pecados esta mañana. Gracias a Jesús el Cordero, ahora somos radicalmente libres. Quiero que se imaginen por un momento cómo debe haber sido para los israelitas caminar como hombres y mujeres libres fuera de Egipto. En un instante, toda su vida cambió. Ahora ya no tienen que temer a sus amos porque Dios los había liberado. Vemos esta misma intrepidez en los discípulos después de que Jesús murió y resucitó de la tumba. Antes de que Jesús muriera, Pedro negó conocer a Jesús 3 veces porque tenía miedo de lo que pudiera suceder. Pero después de que Jesús se levantó, Pedro predicó con valentía a miles de personas, orgulloso del nombre de Jesús. Antes de que Jesús muriera, los discípulos competían por tener el mayor honor, pero después de la resurrección de Jesús, se someten unos a otros. Antes de que Jesús muriera, los discípulos ni siquiera tenían la fuerza para permanecer despiertos. Pero después de su resurrección, tienen el poder de realizar milagros. Es el Espíritu Santo obrando en sus vidas y en las nuestras que nos libera. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Dios. Nuestras vidas están bajo una administración completamente nueva. No es el faraón o el gobierno de los Estados Unidos bajo el que vivimos. Ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Ya no nos ajustamos a los patrones de este mundo, sino que creamos un patrón completamente nuevo. Una comunidad de personas completamente nueva, donde la raza ya no nos divide, donde la edad ya no nos divide, donde el estatus social ya no nos divide. Todo es diferente en este lugar, alrededor de la mesa de Jesús, porque Jesús nos ha unido con su amor. En esta nueva confraternidad buscamos servir a los demás en lugar de ser servidos. En esta nueva confraternidad prestamos menos atención a las personas bellas y exitosas y más atención a las que a menudo se pasan por alto e ignoran. En esta nueva comunión estamos aprendiendo a amar sin condiciones, tal como Dios nos ha amado. Espero que en esta nueva comunión
también estemos aprendiendo a vivir con valentía, a pronunciar el nombre de Jesús con orgullo, sin miedo. Espero que seamos exuberantes en nuestro deseo de que la mayor cantidad posible de personas sepan que Jesús los ama. En esta nueva comunión, en esta nueva familia, espero que podamos responder a la canción diciendo: si Jesús dio su vida por mí, yo también daré mi vida por Él. En Juan 8, versículo 34, Jesús dice: en verdad les digo que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, un esclavo no tiene un lugar permanente en la familia, pero un hijo le pertenece para siempre. Así que si el Hijo Jesús los libera, serán verdaderamente libres. ¿Ven, hermanos? Empezamos ese mensaje como esclavos, pero Jesús, el Cordero de la Pascua, murió por nosotros y nos liberó. Así que ahora somos libres. Celebramos esta libertad hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.